principios del siglo XIX, el dominio español comenzaba a perder fuerza. Distintos grupos independentistas alzaron su voz de protesta en busca de su soberanía y un país en igualdad de condiciones. Un hombre que escribió la historia con grandes hazañas era Basilio Auqui Huaytalla. Pablo Basilio Auqui Huaytalla es mi tatarabuelo. Soy bisnieto de Pablo Basilio Auqui Huaytalla. Basilio Auqui Huaytalla era de Incabamba, que es actualmente reconocido como Incarjay, que pertenecía a Anjallo. Anjallo es reconocido como provincia de Cangallo. Y es uno de los personajes olvidados por la literatura histórica de nuestra patria, por razones que probablemente tienen sus antecedentes todavía en tiempos de los españoles. Basilio Auqui fue un personaje muy importante durante las guerras por la independencia. Entre 1820 y 1822, junto con sus familiares y paisanos, lideró un grupo de guerrilleros que apoyaron a las tropas patriotas de Álvarez de Arenales y de San Martín y combatieron contra los realistas en la zona de la Intendencia de Huamanga. Todos ellos eran originarios de Pampacangallo. Pañatas puricamos. Mana caja alicho. Warmi. Imatam ninki. Chay español kunata harjonanchi kachkan. Chaymi. Llapa llaqta masinchikta. Junio muspa purichkani chulla maquilla, chulla sonjolla. Harjonanchikpaq, puchu kachinanchikpaq. Mamay, yachankim. Wawanchikuna. Willkanchikuna. Ñuqawan purichkankuña. Chay guerraman rinanchikpaq. Chaynata niptikiqa papay llapachanchik llapachanchik rispa peleamos un chaykunawan. Chay tutañataq llapayku José Basiliowan wawaykunawan Basiliuta hawaspa wajarinakuspa llakirinakuspa usikuywan hinaña pilluman rinaykupaq llapayku huñunakuraniku. Mi tatarabuelo afirmaron pues con todas sus tropas sacando su sangre de su vena para que sea el Perú libre. Bueno, pues creo que aquí en Cangallo, en el Perú, venía pues en toda Latinoamérica pues venía bastante saqueo, abusos, y contra de ellos pues mi tatarabuelo ha peleado. Bueno, aquí hay uno de esos cocobolos, este cocobolo ha hecho respetar. Con esto ellos se defendieron. Esto es el cocobolo que tiene adentro un plomo. Con eso en la cabeza, en cualquier cuerpo que golpeaba, creo que con eso lo ganaba. Y también asimismo aquí está el Santo Baraca. Esto manejaban pues en esa época, esto era su armamento de mi tatarabuelo. Basilio Auqui unió a muchos pueblos a favor de su causa. Él logró formar un gran ejército, los morochucos, valientes guerreros a caballo cargados de furia por tantos años de injusticia. Con gran sabiduría, Basilio Auqui logró derrotar a los españoles en muchas ocasiones, de los cuales se conocen la batalla de Serchapampa, donde logró tenderle una emboscada a las tropas realistas, apoyado por su conocimiento estratégico y la geografía de su zona. Claramente, una maravillosa estrategia. Los españoles se dieron cuenta que era un peligro para sus intereses y pusieron precio a su cabeza. ¡No es posible escuchar siempre las mismas noticias! Que un simple comunero esté lastimando a nuestras tropas españolas. Mandemos a nuestras tropas
Y no descansaré hasta ver rodar la cabeza de ese tal Basilio Auqui sobre mis pies. Después de la batalla de Paras de abril de 1822, esta segunda facción, la de los Piliquintos, captura a Basilio Auqui, a sus familiares y a los demás líderes de las fuerzas guerrilleras que apoyaban a los patriotas y los entrega a las tropas realistas de Carratalá. Entonces, los morochucos no eran un grupo monolítico. Al igual, tal como ocurría en otros grupos campesinos que participaron en la Guerra de la Independencia, habían distintas facciones con filiaciones y lealtades diferentes. Basilio Auqui ganó muchas victorias y con ella también muchos enemigos. Prontamente fue traicionado por amigos cercanos. Tal como se lo prometí, aquí le traigo a Mariana Quinto. Buenas noches, mi general. Muchísimas gracias por venir, Mariana. Por favor, siéntate. ¿Sabes? Estoy muy contenta de que tú estés aquí presente. Quiero escucharte. Porque queremos destrozar ese tal Abigeo. Sí, mi señor. Claro que sí. Yo voy a apoyar para que caiga Basilio Auqui. Yo gustosamente voy a apoyar para que caiga en su trampa, mi señor. No solo es una trampa. Es por una causa muy hermosa por nuestro rey. Rey de España, la corona española. ¿Sabes qué? Todo esto tiene que ser bien planificado. Tiene que ser bien organizado. Y lo más hermoso de todo esto es que tú serás recompensada, Mariana. Quiero que todo esto sea cautelosamente organizado. No existen palabras para agradecerte. A nombre de la corona española te doy gracias. Y te voy a recompensar, no solo yo. Todo mi ejército. Gracias, Mariana. Bueno, pues chaparon en distrito Chiara, en Cabrapata, a mi tatarabuelo. Y ahí luego pues ha llevado pues a Huamanga. ¡Amárralo para llevar a la plaza! ¡Amárralo! ¡Traidoras! ¡Amárralos! Después del encuentro de Paras, en la que son derrotadas las fuerzas guerrilleras de Cayetano Quirós y de Basilio Auqui, Basilio Auqui junto con sus familiares y demás líderes de las fuerzas guerrilleras de Pampacangayo son detenidos por los realistas y son trasladados a la ciudad de Huamanga. Probablemente fueron internados en el cuartel de Santa Catalina, que funcionaba en la actual tercera cuadra del jirón 28 de julio, y probablemente en mayo, después del fusilamiento de María Parado de Bellido, este fusilamiento fue el 1 de mayo de 1822, Basilio Auqui y los demás líderes de las partidas de guerrillas fueron ejecutados en la plazoleta de Santa Teresa. ¡Pasa ese cuatrero! ¡Castígalo! ¡Pase! ¡Pase! ¡Sigue eso! Excelentísimo, señor general Carratalá, a su orden. Voy a presentar ante el pueblo de Huamanga a estos abigeos, delincuentes, que mucho daño hicieron a la corona española. Y a este cuatrero abigeo, delincuente. ¡Viva el Perú libre! ¡Cállese, abigeo! ¡Cállese! ¡Traidor! ¡Cállese!
¡Cállese! ¡Cállese! ¡Silencio! 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 ¡Cállese! ¡Las traidoras! ¡Mátenlo a todos salvajemente! ¡A todos los familiares de Basilio! Es importante conocer la historia de Basilio Auqui, de las partidas de guerrillas que apoyaron a las fuerzas patriotas en la guerra por la independencia y también de los otros líderes guerrilleros como Landeo y Torres. En tanto, son personajes muy importantes que fueron protagonistas de la guerra de la independencia. Son personajes provenientes de la sociedad campesina que fueron los protagonistas y los líderes de los sectores populares en la guerra por la independencia. La presencia de estos héroes de nuestra independencia nos demuestra que la región de Huamanga aportó a la guerra por nuestra emancipación, no solamente con la batalla de Ayacucho, sino también con la vida de sus hijos desde los años previos al 9 de diciembre de 1824.